La Biblia es la verdad absoluta sobre todas las cosas, porque es la verdad de Dios. Y en ella Dios ha dejado su sabiduría, toda la sabiduría que nosotros como seres humanos necesitamos para conocer a Dios, para entender a Dios y para llevar una vida agradable, para saber cómo vivir en este mundo, en medio de la naturaleza, en convivencia con otros seres humanos de nuestra generación y sobre todo conocer la voluntad de Dios para agradar al Señor. Entonces, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos un mandamiento de Dios de escudriñar las escrituras, porque en ellas está la vida, en ellas está el conocimiento supremo de todas las cosas. Estas enseñanzas, como iglesia, las llamamos doctrina. Ahora, la doctrina cristiana, tenemos que ser cuidadosos porque también la Biblia misma nos dice que hay falsas doctrinas, que hay doctrinas que son herejías, que hay doctrinas erróneas, que hay doctrinas diabólicas. También pues hay doctrina sana. Esa es la que debemos atender. Y bueno, pues esa doctrina también tiene alguna doctrina que es de salvación, o sea, donde está en juego la salvación. Sí, por eso es que debemos ser muy cuidadosos. Hay algunas doctrinas donde pues no hay problema si eh, estos de cristianos piensan de una manera y estos piensan de otra. Por ejemplo, ¿se debe aplaudir o no en la congregación cuando se alaba a Dios? Bueno, ellos dicen que no y aquellos dicen que sí. Bueno, que tengan esa diferencia no pone en riesgo la salvación. O sea, si estos aplauden a la hora de la alabanza, y estos no aplauden, no quiere decir que uno de los dos no va a alcanzar la salvación. No, la salvación no está en juego por esa doctrina. Hay muchas más que igual a esta no ponen en riesgo esa salvación. Por ejemplo, creer que si la iglesia va a pasar o no por la tribulación, que si el anticristo es tal personaje relevante de este tiempo o no, eso no es realmente importante. Que si la salvación va a ser antes o después de la semana 70 de Daniel y muchísimas otras que, repito, no son tan importantes, aunque debemos considerarlas, pero no se pone en riesgo la salvación. Sin embargo, sí hay algunas, no algunas, hay muchas doctrinas que sí son muy peligrosas y debemos atenderlas. Y de eso es de lo que quiero hablar. Creo que como iglesia y como ministros de la palabra del Señor tenemos que ser extremadamente cuidadosos en este tema, sobre todo porque nosotros enseñamos estas verdades. Y cuidado si enseñamos mal, porque el Señor Jesús dijo que regañó a aquellos fariseos y les dijo, ¿verdad?, que aquellos escribas y fariseos que pues que ellos enseñaban algunas cosas que no estaban bien y les dice, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás, ¿verdad? A sus prosélitos, a sus discípulos. Entonces, cuidado, porque sí depende la salvación de las personas de doctrinas como estas que ahora voy a enseñar. Por ejemplo, que si Jesús es el Hijo de Dios, bueno, esta es doctrina de salvación. De tal manera que si yo fuera a una congregación, a una iglesia donde ahí no se acepta que Jesucristo sea el Hijo de Dios, a ver, entonces yo me iría de esa congregación. ¿Por qué? Porque la doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios, es más, que también es Dios mismo manifestado en carne, esa es doctrina de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En fin, hay muchas escrituras que confirmarían esto. A ver, por ejemplo, también el sacrificio del Señor, que si Él es el Salvador y que si en su sacrificio nosotros tenemos el perdón de pecados. Si en esta iglesia rechazan esa doctrina o aquel hombre enseña tal cosa, bueno, pues definitivamente yo no escucharía al tal hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa no es doctrina correcta, no es doctrina sana. Y ahí está en riesgo la salvación de la persona. Podemos decir otra, por ejemplo. A ver, que el Espíritu Santo, vamos a hablar del Espíritu Santo. A ver, hay que honrar al Espíritu Santo, hay que glorificar al Espíritu de Dios. Hablar en contra del Espíritu Santo, pues eso es una herejía y eso es un pecado que no tiene perdón. Por lo tanto, está en riesgo la salvación. Hay muchas enseñanzas que, repito, tendremos que tener muchísimo cuidado porque estamos caminando por un camino bastante riesgoso. El pecado. A ver,
El pecado es sí también es una doctrina que nosotros tenemos que enseñar con mucha firmeza, con mucho celo y decirle al pueblo de Dios y a aquel a quien nosotros le ministremos que el pecado nos aparta de Dios, el pecado nos separa de Dios. De hecho, al venir a Cristo Jesús nuestros pecados son borrados y comenzamos una nueva relación con Dios. Pero que Dios demanda que ya no practiquemos el pecado, al menos no como una práctica continua. Y tenemos que esforzarnos cada día, ¿por qué? Por no pecar. ¿De acuerdo? Claro que nunca llegaremos a ser perfectos, pero el que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice la palabra del Señor. Entonces, el pecado es doctrina de salvación. ¿Por qué? Porque nos separa de Dios. Y nosotros tenemos que tener muy claro que este es el celo de Dios. El bautismo, por ejemplo, el bautismo en agua. También el bautismo en agua. Yo sé que también hay un poquito de conflicto en este tema. Y hay muchos argumentos a favor y en contra, pero si somos estrictamente bíblicos, llegaremos a la conclusión de que el bautismo en agua es necesario también para ser salvo. Eso repito que sí hay escrituras para ello. Y ahora, tenemos el ejemplo del hombre que está colgado junto con el Señor en la cruz y que se salva. ¿Verdad? Él no fue bautizado, no fue necesario bautizarse, ¿verdad? Bueno, porque su circunstancia así fue, ¿verdad? Si él, vamos a decir, fue sacrificado, ya no hubo tiempo de que se bautizase, pero él fue salvo. Es el caso también de, vamos a un hospital, está un enfermo por allí, se acepta al Señor, al siguiente día fallece, la pregunta es, ¿fue salvo o no fue salvo? Pues es igual que el de la cruz, fue salvo. ¿Pero se bautizó o no se bautizó? No, porque ya el tiempo no le dio, la circunstancia ya no le dio. Pero una cosa es que la circunstancia ya no permita que la persona sea bautizada y otra es que se adoctrine así directamente con intención de que no es necesario el bautismo en agua para ser salvo. No. Sí es necesario el bautismo en agua para ser salvo. Entonces, bueno, también es una doctrina que tenemos que atender. A ver, la verdad y la justicia. Sí, eh, lo que quiero decir es que los que somos hijos de Dios y tenemos que entender que ya no podemos mentir. O sea, el mentiroso no entrará en el reino de los cielos, es lo que quiero decir. También, los injustos. A ver, antes practicábamos la injusticia. Dice Romanos que ahora nuestros miembros tienen que estar al servicio de la justicia. O sea, el que practica la justicia será salvo. El que no practica la justicia, entonces no será salvo. Es necesario entonces hablar con la verdad y buscar ser justos en nuestro modo de vida. Eso es importante para ser salvo. La santidad, también la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, está escrito. Y muchas escrituras por ahí también nos lo confirman. Entonces sí, la santidad, vivir apartados para Dios, consagrados para Dios y repito, evitando todo pecado. El guardar los mandamientos del Señor, otra doctrina que es bien importante que nosotros la enseñemos con claridad. Dice el Señor, el que me ama, mis mandamientos guarda. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Y eso para Dios, eso es fundamental, es muy importante. Señor, ¿quién entrará en tu santo templo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿De qué estamos hablando ahora? De una limpieza en el corazón, una limpieza en el modo de vida. Eso también le agrada mucho a nuestro Señor. Mira, yo leo aquí en este momento rápido el libro de Mateo en el capítulo 5. Mira estas dos escrituras que quiero mostrar aquí, que creo que son también muy importantes para esta enseñanza. En el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. O sea, digámoslo a la inversa, si no hay limpieza de corazón, pues no se verá al Señor. Así muy claro, ¿verdad? Ahora, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta enseñanza también es muy valiosa. Otra vez, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, esa pobreza espiritual manifestada también en humildad, porque a veces la riqueza espiritual es manifestada en soberbia. El Señor mira a los soberbios de lejos, pero a los humildes, Dios está con los humildes. Los humildes heredarán el reino de los cielos, pero los soberbios no.
Entonces, enseñémoslo de esta manera, para que seamos claros, para que no haya confusión en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Yo sé que hay muchas otras cosas que tenemos que estar enseñando, sobre la danza, sobre profecía, sobre oración, sobre fe, sobre la familia, sobre los hijos, sobre muchísimos temas, sí, pero lo que es la doctrina básica fundamental de salvación, cuidado, esa tenemos que enseñarla continuamente para que el pueblo de Dios no divague, esté seguro, esté firme. Porque de nada le sirve, por ejemplo, ser un gran danzante, ser un gran levita que canta y que adora al Señor. Sí, pero si estas doctrinas no están firmes en su vida, se va a ir al infierno. Así de sencillo. Entonces, no entremos en ninguna confusión. Hay muchas enseñanzas más. Sigo adelante. La fornicación también es una doctrina de salvación. El adulterio, los vicios como ser borracho, por ejemplo, el homosexualismo. Los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, estas cosas las encontramos aquí en la palabra del Señor. Y más cosas como, por ejemplo, los hechiceros. Tampoco. Los idólatras, los adúlteros, los homicidas, dice la palabra del Señor. Es más, si no hay fe, tampoco. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay otro tema por ahí también bien interesante. A ver, si nos hacemos amigos del mundo, dice la palabra allá en Juan, dice que si nos hacemos amigos del mundo, entonces nos hacemos enemigos de Dios. Qué interesante esta enseñanza, ¿eh? Entonces Dios quiere que nosotros nos apartemos del mundo, que tengamos otra forma de vida. Porque ¿qué sucede en este tiempo? Que en este tiempo hay una tendencia a que la iglesia se hermana mucho con el mundo. O sea, muchas enseñanzas, modas incluso, muchos pensamientos y costumbres del mundo se están entrelazando con la iglesia. A ver, una cosa es tener convivencia con el mundo, todos la tenemos. No, Dios no quiere que nos salgamos del mundo. Trabajamos allá con gente del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a las escuelas y entre el mundo, negociamos entre el mundo. O sea, tenemos que estar allí, no vamos a salir de allí. Pero otra cosa es tener comunión. Comunión es ya hacerte uno con la forma de vida del mundo, con el pensamiento del mundo, con las costumbres del mundo. Eso nos hace enemigos de Dios. Por lo tanto, la salvación se pierde. Entonces, a ver, seamos muy claros en esto. Mira, voy a leerte Primera de Corintios en el capítulo 6. Yo sé que estas escrituras también las has visto por ahí. Ahora yo solo las recuerdo para este tema. Y aquí está. Mira lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Te acuerdas que hace un momento dije que si somos hijos de Dios tenemos que practicar la justicia? El justo va a entrar al cielo. El injusto no. Y luego dice, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Y acá en Apocalipsis, capítulo 21, también tenemos algo parecido. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, cuidado con la idolatría, porque la idolatría se manifiesta de muchas maneras. Hay quien tiene por ídolo al dinero, a un hijo, a una esposa, a una mujer, a un varón, a un artista. En fin, cuidado, los idólatras no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, pues estas cosas tengámoslas muy en cuenta. ¿Por qué? Porque para Dios son importantes. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, en Él tenemos el perdón de pecados. El pecado nos separa de Dios. No podemos insultar al Espíritu Santo. También la vida de santidad agrada al Señor. Practicar la verdad y la justicia. No ser borrachos, no ser fornicarios, no ser idólatras, no ser avaros, no ser fornicarios, adúlteros, no practicar hechicerías, no hacernos amigos del mundo, tener mucha fe, glorificar al Espíritu Santo. En fin. Estas enseñanzas, repito, y algunas otras por ahí que vas a encontrar en la palabra del Señor, son muy importantes que nosotros entendamos y aceptemos que para Dios esto es lo más importante y que si nosotros no tenemos esta doctrina firme en nuestro corazón y vivimos practicando estas enseñanzas,
entonces nuestra salvación está en riesgo y no entraremos al reino de los cielos. Si no os hacéis como niños, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Sin maldad, con una gran inocencia. Y bueno, y llenar el corazón de amor, porque Dios es amor. El que conoce a Dios tiene amor, ama, pero el que no conoce a Dios no tiene amor en su corazón. Entonces, pues a practicar el amor de Dios, la fe, la justicia, la santidad. Y bueno, pues estas son doctrinas que quería yo compartir con el pueblo de Dios desde este lugar tan bello y tan hermoso.